3. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación. En esta tarde tendremos la exposición sobre variaciones dialécticas en México. La materia de la que hemos a exponer es sociolingüística. En esta tarde somos 4 participantes, 3 participantes y el moderador. Participará mi compañera Stephanie Carolina Galdames, también la maestra Yuri Violeta Vázquez y el profesor Amado Pérez López. Por último, su servidor, Luis Domínguez, quien fungirá como el moderador de esta presentación. En el módulo número 1, hablaremos sobre la introducción a la sociolingüística. También veremos el tema sobre origen y visión histórica de la disciplina sociolingüística, el concepto sociológico de la lengua, paradigmas lingüísticos, variacionismo y etnografía comunicativa, así como lengua y dialecto. Antes de entrar en materia, daremos unos antecedentes históricos. Dice que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los conquistadores como Hernán Cortés, hablaban su idioma, el castellano, la lengua de Castilla. Pero actualmente la lengua se ha transformado adaptándose a las características mexicanas, se ha hecho universal, por ello consideran que la lengua en México es el español, la lengua oficial. El contacto entre el español y las lenguas indígenas en el continente inicia con la llegada de los españoles en el siglo XVI. En ese mismo siglo ya se documentan préstamos de palabras del náhuatl en el español de la época. La castellanización tenía como propósito eliminar las diferencias étnicas de los indígenas con respecto al resto de la población, para en última instancia integrarlos en igualdad de condiciones a la nación. El gobierno de España promovió la enseñanza de la lengua castellana a los indios de la Nueva España durante la época virreinal, principalmente por 2 medios. Número 1, la legislación. Tanto el rey dice como de las autoridades americanas y la fundación de escuelas en pueblos de indios. Ahora sí hemos de comenzar con la primera lectura. Para esto tendremos 9 minutos. Cada participante tiene 1 minuto para poder responder las siguientes preguntas. Para ello, iniciaré primero con la lectura. Dice, la conquista de México, Tenochtitlán. Después de la conquista de Tenochtitlán, los españoles, los reyes, mandaron a realizar expediciones por todo el territorio y lo hicieron con distintos propósitos. Número 1, eliminar las lenguas existentes. Número 2, evangelizar al cristianismo. Número 3, encontrar riquezas. Número 4, establecer el castellano como lengua en todo el territorio. Quienes se dieron a la tarea de evangelizar fueron los frailes. Es importante mencionar que los españoles estaban en contra del politeísmo, es decir, sobre la adoración a muchos dioses, como lo eran en su época Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, entre otros. Tanto así que destruyeron todos los dioses aztecas y en cambio obligaban a los nativos a edificar iglesias católicas a lo largo y ancho de nuestro país, mismas que hasta la fecha existen. Uno de los mayores obstáculos que atravesarían los frailes sería la multiplicidad lingüística. Los primeros intentos de comunicación resultaron fallidos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, la confesión mediante intérpretes o traductores, la cual era odiosa y molesta. Había también libros para enseñar utilizando el método indígena de pinturas con texto explicativo en náhuatl. Hoy en día los conocemos como catecismos testerianos. Y por último, escribir un sermón en castellano para los sacerdotes, quienes reconocen, quienes en estos métodos fallaron y adoptaron los frailes por aprender la lengua, optaron ellos por aprender la lengua náhuatl. Bueno, habiendo mencionado esto, pasaremos ahora sí a las preguntas, ¿ok? Recuerden que cada uno de ustedes cuenta con 1 minuto. Por cada pregunta, los 3 participantes tienen que, válgame la redundancia, participar, ¿no? Eso sería en orden. Pueden levantar su mano
y así tomar la palabra. Es importante mencionar también que dentro de esta dinámica no se vale repetir la misma idea. Obviamente cada quien va a hacer la aportación de acuerdo a lo que hayan estudiado durante la materia de sociolingüística. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, ahora Sí. sí voy a expandir la pantalla. Esperemos que para el cronómetro, ¿ok? Porque el cronómetro solamente me da 1 minuto. Háganme saber, por favor, si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la Sí. pregunta? Sí. ¿Sí? Ok, ahí yo detuve el Sí. Sí. tiempo. Detuve el tiempo para que no le afecte al primer participante. Ok, dice, basados en la lectura anterior, ¿quiénes introdujeron el castellano a la cultura azteca y qué métodos utilizaron para enseñar el castellano? ¿Quién desea ser el primero? Ok, adelante Yuri, ¿tienes 1 minuto? Ujú. Bueno, como bien sabemos, desde el momento en que los españoles vinieron a México, pues los encargados de venir a castellanizar aquí, pues el México, pues fueron los frailes, fueron los primeros en empezar a castellanizar. Los métodos que ellos utilizaron, pues fue tener que ellos aprender la lengua náhuatl, porque era la que predominaba en ese tiempo. No sé si dejaste de hablar o se cortó un poquito. ¿Será que es mi Wi-Fi o no escuchamos a Yuri? Bueno, sí, ya terminé de hablar. Ok, muy bien. Bueno, Gracias por tu participación. Vamos a recorrer la pregunta y el tiempo. ¿Quién es el siguiente que desee contestar esta pregunta? Ok, adelante, Stephanie. Bueno, primero que nada, para hablar acerca de la castellanización, tenemos que regresar un poquito al pasado con uno de los acontecimientos más importantes en México, que fue el descubrimiento de América con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Primero que nada, este grupo de españoles al llegar se sorprendieron de la riqueza, ¿no? Que había en los pueblos, la riqueza, conocimientos astrológicos, también descubrieron productos que en España pues no se encontraban, como el maíz, como el algodón, como el oro, ¿no? Por lo cual ellos se sintieron muy interesados, ¿no? En principalmente abarcar el mayor territorio posible. Y ¿cuál fue la herramienta para ellos? Fue la castellanización, ¿no? A través de qué, de lo que conocemos como la evangelización, ¿no? Ellos tenían que imponer su religión, imponer sus leyes para poder obtener recursos de este grupo de personas, ¿no? En ese caso, los mexicas eran también conocidos como aztecas, que estaban ubicados en Tenochtitlan, ¿no? Entonces, la idea de ellos era eh, imponer todas estas reglas, leyes, conocimientos, religión, ¿para qué? Para que ellos pudieran conquistar Tenochtitlan y convertirlo en la Nueva España, que es como el nuevo territorio español, ¿no? Ok, gracias por la respuesta. El tiempo se ha terminado. Profesor Amado, es el último set. ¿Está Sí. listo? Sí. Bueno, partiendo con esto de la evangelización, es muy grande esa frase porque eh, eh, implica muchas cosas donde viene una idea eh, trayendo desde los españoles, ¿no? La evangelización es una corriente ideológica donde quieren evangelizar no solo en la parte de adorar a Dios,
a dioses o a Dios o a dioses, sino que también traen el arrebatamiento de una cultura. ¿Por qué? Porque sienten de que al tener una cultura menor, sienten que los españoles, a ellos les impide evangelizar una idea. En este caso es hacerla castellanizar más bien a América, castellanizar, e imponer también la escuela de ellos, que ellos traen de no solo adorar a dioses, sino que también quieren manejar, tener una escuela en donde ellos este, quieren ser de una clase más alta, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo entender esta parte de donde ellos vienen a utilizar eh, a los grupos más vulnerables, se podría decir. Gracias, profe, por su aportación. Nos estamos pasando un poquito de tiempo, así que utilizaré este instrumento. Cuando vean que lo tengo aquí, se acabó el tiempo, ¿ok? Porque a veces por alguna razón nos pasamos. Muchas gracias a los tres por su Ok. aportación. Continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 2. Basados en la lectura que hicimos, dice, además de imponer el castellano los nativos aztecas, ¿verdad? Porque ya mencionamos que nos querían enseñar el castellano o el español. Menciona dos aspectos positivos y dos aspectos negativos de la colonización de los aztecas. ¿Quién desea empezar con esta pregunta? Adelante, Yuri. Bueno, respecto a los aspectos positivos, perdón, podría ser el choque cultural que se dio, pues hizo a que en ambas culturas estuvieran obligadas a aprender poner nuevas formas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados de acuerdo a su cultura. También el querer erradicar totalmente la cultura de ellos. Eso sería la parte negativa. Bueno, habría más, pero puntualmente pues sería eso. Muchas gracias por tu participación. ¿A quién es el siguiente participante? Ok, recorreremos el tiempo. 1, 2, listo. Adelante, Stephanie. Bueno, primero que nada, considero que una de las ventajas principales de esta intervención española con la cultura azteca fue la alfabetización, ¿no? Que al enseñar a los aztecas español, también les enseñaron otras formas de entender la cultura en un país más desarrollado, en ese caso en minería. También se empezaron a desarrollar nuevas tecnologías que en la cultura azteca no se habían desarrollado. En cuestión de las desventajas, considero que es el etnocidio, que es aniquilar a los grupos nativos, que en ese caso eran los mixtecas, los grupos indígenas, al castellanizar, al imponer leyes, normas, principalmente la religión, que fue algo que determinó mucho en aquel tiempo, ¿no? Gracias por tu participación. Excelente respuesta. Profesor Amado, usted es el último. Ok. Adentrando desde la parte positiva, bueno, sabemos que los españoles que trajeron, pues, riqueza, ¿no? Trajeron riqueza, en donde, claro, también trajeron una cultura en donde sí abrió muchos panoramas desde el punto de vista eh, de colonizar más bien, ¿no? A México, ¿no? De colonizarlo. Eh, esa parte, ¿no? Trajeron, ¿no? De que trajeron el habla, esa parte, ¿no? De enseñar, es eso, ¿no? Ahora, en la parte negativa, pues
creo que esa parte en donde ellos traían un fin, creo que es un fin, en donde ellos quieren exterminar la cultura acá en México y bueno, sabemos que lo vieron muy difícil, ¿no? Lo vieron difícil, ¿por qué? Porque también hay culturas aquí en México donde están muy radicales, ¿no? En donde no lo puedes exterminar. Gracias, maestro. Gracias por su respuesta. Aprecio que se hayan apegado al tiempo. Continuamos con la pregunta número 3. Quien desee participar, levante su mano. Dice, los frailes intentaron varios métodos para evangelizar, como los librillos, los dibujos, intérpretes, pero fracasaron, porque optaron finalmente por aprender el náhuatl para poder convertir a los aztecas a la religión católica. Cuando hablamos de lingüística, es imposible poder hablar meramente de la lingüística de una manera aislada, ¿no? En aquella época, pues el método que utilizaron fue indudablemente la religión. Por esas razones que hablamos hoy de religión. La pregunta es la siguiente para los tres. Dice, como estudiantes de sociolingüística, ¿por qué crees que ellos optaron por esa decisión? ¿Cuál decisión? Bueno, después de haber hecho esos 4 intentos, ¿verdad? Esos 4 métodos, al inicio los frailes finalmente deciden ellos aprender náhuatl para poder comunicarse. Recuerden que había no solamente una lengua, que lo cual no venía en la lectura, pero había varias lenguas. Dentro de ellas, la más importante era el náhuatl. ¿Quién desea participar primero? Levante su mano, por favor. Adelante, Stephanie. Principalmente todo el aprendizaje del náhuatl que tuvieron que realizar los españoles fue con la intención de poder conectar con los conocimientos de esta comunidad nativa, ya que se dieron cuenta que los conocimientos que ellos tenían eran completamente opuestos, ¿no? Como sabemos, en España se practicaba se practica la religión católica, que tiene la principal creencia de un solo Dios, y en Tenochtitlan, en ese tiempo, los pueblos mixtecas se practicaba el politeísmo, que es la creencia de varios dioses. Entonces, la principal intención fue disminuir el choque cultural de aquel tiempo. Gracias por su respuesta. ¿Quién desea ser el siguiente participante? Amado o Yuri. Adelante, Yuri. Sí, nada más algo. Pues sigue la misma diapositiva. ¿Podría bajar la pregunta en donde está la diapositiva para poder verla? Claro que sí. Ahí está. ¿Sí la logras ver? A No. ver, en la número 3. Ahí está. Permíteme, es que se me mueve. En la 3. Ahí voy, permíteme, es que me mueve. Ahí está. ¿Sí la puedes ver? No, ¿podría repetir la pregunta? Es que Claro que sí, no claro sé. que sí. Bueno, Voy a leer nuevamente, no hay ningún problema. Dice aquí, los frailes intentaron varios métodos. Recuerden, uno de ellos fue la creación de librillos, los dibujos, ¿verdad? Utilizaron intérpretes también en las confesiones, ¿eh? Lo cual resultaba muy incómodo. Finalmente, después de hacer hecho estos intentos, deciden los frailes finalmente aprender náhuatl. Recuerden que existían varias lenguas, sin embargo, ellos se enfocaron en el náhuatl. Yuri, como estudiante de sociolingüística, ¿por qué consideras que ellos tomaron esta decisión? bueno, como se decía de que no solo había no solo era una lengua, eran muchas comunidades así con diferentes lenguas. Entonces, pues ellos optaron por lo mismo bueno, desde mi punto de vista, siempre optaron por lo que era la lengua que más se hablaba en ese tiempo. Entonces ellos tenían que hacerlo para poder así seguir evangelizando a las otras culturas que hablaban una lengua diferente a ellos. Eso sería lo principal, la principal, digamos, estrategia que los frailes en esa época hicieron. Gracias por tu respuesta.
Finalmente, usted, profesor Amadeo, tiene un Sí, minuto. ok. Bueno, ¿por qué intentaron a, a aprender esta parte de del lenguaje? Porque, uno, porque tienen que comunicarse. Comunicarse, ¿por qué? Porque están en un momento o en un espacio donde hay una cultura en donde no pueden, no pueden comunicarse. Entonces, qué optaron de hacer? Es, bueno, buscaron intérpretes, ¿no? Como en la actualidad vemos que también contrastando con esta parte, ¿no? De que las culturas o las lenguas indígenas, claro, hay comunidades o espacios en donde ellos no pueden entender, pero también tienen que buscar un intérprete, ¿no? Entonces, regresando con esto de la pregunta, sí, vieron esa necesidad de optarlo, ¿no? Para aprender. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo? Si quieren pedir una comida en una lengua náhuatl, pues, ¿cómo van a poder pedir? Tienen que buscar un intérprete, ¿no? Entonces, creo que esa parte de del lenguaje es donde podemos comunicarnos. El micrófono está apagado. Gracias, Stephanie. Continuando con la sección número 2. Permíteme, déjeme ver si me permite regresar. Ahí está. Muy bien, gracias. Continuando con el módulo número 2, abarcaremos los siguientes temas que estarán implícitos en su respuesta. Para ello veremos lo que es la variación lingüística, la variación fonética o fonológica, variación morfosintáctica, variación gramatical, variación contextual y estilos, y por último, la competencia comunicativa, competencia cultural. Para ello hemos de ver un video, así que por favor nada más háganme saber si lo escuchan. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a dar clic y me dicen si lo pueden ver, más que nada escuchar, ¿no? Porque este va a ser más auditivo. A cada parte. ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, Muy bien. sí, sí, sí. Ok, vamos a empezar con el video. Pongan por favor atención, es un video muy corto y sobre este van a venir algunas preguntas. Que vamos siempre dicen que los chiapanecos hablamos bien raros. Y es cierto, pues, lo que no saben es que aquí en Chiapas son diferentes maneras de hablar. Por ejemplo, si estás en Tuxtla Gutiérrez, su manera de hablar de ellos son... ¿Qué pues, hija? Ya vos, Migue, vámonos a echar un pozole allá en el mercado 5 de mayo. Es su manera de Tuxtla Gutiérrez, pero si viajamos hasta Tapachula, Chiapas, ahí es totalmente diferente. Ahí siempre se pasa al mercado, dicen... Va a llevar usted su huevo a pescado. Pásale, mamita, pásale, mi negra, pásale, mi amor. Ahí está también chingón. Pero si vamos a la ciudad de Comitán, Chiapas, ahí dicen que no hablan, ahí dicen que cantan. Eso es algo, lo más particular de todo Chiapas, quiero suponer, porque ahí es cantadito, bonito. Y ellos dicen así. Tía, buenas tardes. ¿Va a ayudar a usted tamal de pitaúl? ¿Qué pues, que aquel día no pude venir? ¿Será que puede usted venir mañana temprano? Es que ahora no tengo. Muy bonito su manera de hablar de Comitán. Saludos a todos mis amigos de Comitán, Chiapas. Y si viene usted a esa frontera con Malapa, aquí es totalmente diferente. Te encontrás a un tu amigo en la calle y son, ¿qué vos, verga? ¿A poco estás vivo? ¿No te cargó el coronavirus? Ah, chingada madre. ¿Qué pues? ¿A dónde vas? Decime. Son diferentes maneras de hablar todo Chiapas. Y dice que nosotros hablamos muy rápido. No sé si es cierto que dice que los chipanecos hablan muy rápido. Esta vez porque vivimos muy cerca de Guatemala. Yo soy a 15 minutos de Guatemala. Hablamos muy rápido. Dice. Somos muy lepres, somos muy alegres. Hacemos todo lo que queramos. O no hablamos rápido. Saludos a toda mi gente. Chula, cuídense mucho. Saludos. Bueno, sí pudieron escuchar todo el audio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí haré la siguiente pregunta basado en el audio. Como podrán ver, este es un joven que hace ejemplos de las diferentes maneras, de las diferentes variaciones dialécticas del español en Chiapas. En resumen, él nos habla de un español de Tuxtla Gutiérrez, un español chapaneco de Tapachula, de Comitán y de frontera Comalapa.
Para la siguiente dinámica, permítanme. Muy bien. Dice, después de haber escuchado el video, menciona una variación fonética que identifiques y explícala. Les recomiendo que cada quien tome una variación distinta, es decir, de un lugar distinto, ¿no? Si Amado, por ejemplo, toma Tuxtla Gutiérrez, por ende, ya nadie más puede seleccionar la misma opción. ¿Quién desea participar? Por favor, levante la mano. Tiempo corre. Amado, adelante, profesor. Eh, Tomando como referente Comitán de Domínguez, ¿no? Desde la parte fonética, ¿no? Bueno, hay una parte donde dijo esta frase de Pitaúl, ¿no? Cómo estaba cantando esa parte. El Pitaúl, sabemos que está dentro de las lenguas indígenas. Claro, también tiene su parte fonética, ¿no? Pero lo que sí, contrastando lo que estaba diciendo en español y una parte de la lengua indígena, pues sí estaba cantadito, ¿no? De que estaba pidiendo su tamalito, ¿no? Ya sea de chipilín o de frijol, ¿no? Pero sí esa parte, ¿no? Está, está inmerso esa parte de parte fonética. Gracias, profesor, por su participación. ¿Quién desea continuar? Adelante. Bueno, yo me voy a centrar en esta parte de la gente de Tapachula, ¿no? Su manera de hablar es como que un poco más aguda, su timbre de voz es un poco así como de una forma más aguda, no sé si por que colindan mucho con el estado de Tabasco o Guatemala, porque colindan pues con Guatemala o con Tabasco. Entonces, pues esa parte de su forma de hablar es diferente a otros municipios, digamos, de Comitán, Tuxtla. Es mi participación. Muchas gracias. Stephanie, por favor. Sí, en frontera con Malapa se escucha varias expresiones que serían consideradas como malas palabras o groserías en este caso, pero ellos los utilizan de una forma amigable, con un tono amigable, por el cual podríamos decir que la forma en que tú dices las cosas fonéticamente, hablando, tiene una relación con el mensaje que vas a proyectar. Esta es mi aportación. Muchas gracias por tu participación. Seguimos avanzando ya que el tiempo que tenemos es aproximadamente de 9 minutos. Para la pregunta número 3, voy a utilizar otro ejemplo. Para eso voy a leer las siguientes frases. Ustedes van a adoptar una frase, van a explicar la frase y van a decir cuál sería la variación gramatical, ¿ok? Inicio leyendo las frases. Número 1, ya vos, Migue, dice, no seas tan argüendero. Número 2, dice, hay que ser tan cochi, pero no tan trompudo. Tené un poquito de gracia vos. Número 3, échale Julia a tu canilla, ligerito, tráemelo a mis caguamas. Número 4, burro. Más caro que esté, míralo. Ahorita vengo, espere usted, voy a hacer mi mandadito. Y por último, vos, fiero tu modo, nada te gusta. Saber qué puta tenés vos. ¿Quién desea participar? Levante su mano, por favor. Adelante, por favor, Stephanie. Sí, yo quiero participar con la expresión número 2. Hay que ser cochi, pero no trompudo. Adelante. Esta expresión se utiliza mucho para expresar un descontento hacia una persona que utiliza una oportunidad para aprovecharse de esa oportunidad. Por ejemplo, si se le ofrece algo y aprovecha una comida, un alimento y come de más, a veces las personas suelen decir esas expresiones para decir que la persona se está aprovechando de esa oportunidad, de ese ofrecimiento, ¿no? Y que de alguna manera hay que ser moderados. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias por tu explicación. Excelente. ¿Quién continúa? Adelante, Yuri, por favor. Bueno, yo voy
donde dicen aburro. Esa expresión es muy común en donde la he escuchado, pues es en la capital, en Tuxtla Gutiérrez. Significa, pues, cuando una persona está sorprendida o le sorprende algo. Por ejemplo, aburro, este es el precio de estas cosas, o de esta casa, o aburro, tú hiciste bien las cosas. Es una expresión, ¿no? De sorpresa que es muy común en la ciudad. Muchas gracias, Yuri. Por último, profesor Amado, ¿con cuál se queda usted? Sí, bueno, voy a quedar con la frase donde dice fiero tu modo, ¿no? Bueno, desde el plano léxico, viendo toda esa parte de la sociolingüística, ¿no? De que vemos que hay una variedad de lenguas, de formas de cómo expresarse. Eh, es una parte en donde lo quiero encajar que al decir fiero tu modo, ¿no? Es un lenguaje en donde es muy, eh, muy coloquial, ¿no? O puede ser más un poco bajo ese tipo de lenguaje. Eh, claro, no, pues un simple ciudadano como sea, pues podríamos decir, podemos utilizar ese tipo de lenguaje o con amigos, ¿no? Eh, pero ya en una forma de estar con compañeros de maestría, todo eso, pues ya creo que por respeto tenemos que utilizar algunos tipos de lenguaje. Hasta ahí lo dejo mi Gracias, intervención. profesor, por su aportación. Continuemos con la sección número 3, ¿ok? Ya que el tiempo apremia. Gracias a todos por haber participado en el módulo 1 y módulo 2. En el módulo 3 hemos de abarcar géneros, clase social, edad, variedades de uso de la lengua, variedad estándar, proceso de estandarización, variedades regionales, variedades sociales, registro y estilo. Obviamente, cada ejemplo va a tener variantes, no todas tienen que ser iguales, ¿verdad? Así que van a ser 3 frases. Aquí vienen, cada frase cuenta con lo que se requiere. Así que me permitiré leer el primer ejemplo. Permítanme, en el ejemplo número 1, dice el maestro Isaac, ¿verdad? Es un señor nivel maestría. Dice la siguiente frase: a mis 50 años aún tengo un firme deseo de estudiar un doctorado en teología sistemática en Alemania y poder ser catedrático a nivel doctorado, y también podré disertar, dar ponencias o participar en foros con gran elocuencia. Alguien que desea hacer un análisis sobre esa persona, cada quien hará un análisis que pareciera similar, sin embargo, cada quien dará su punto de vista de manera personal. ¿Quién desea participar? Levante su mano nuevamente. Bueno, Adelante, profesor. Nos quedan 4 minutos para que cierre la sesión, así que les invito sí. a que participen. Bueno, de esas quiero referirme más donde habla de que no sé si puede visualizar la diapositiva, porque creo que no, pero bueno, este, de- dentro de los planos, de los 3 momentos eh, de, de esto de la parte de la lingüística, se clasifica, ¿no? De vulgar, estándar y en lo más alto, ¿no? Creo que en esta parte del maestro Isaac está utilizando un tipo de lenguaje ya más, más alto, ¿no? Entonces, eh, esa parte es donde se puede ver la clasificación del lenguaje. Muy bien. ¿Ya puede usted visualizar la pantalla o todavía no, compañero? Sí, sí, ya lo Sí. puedo visualizar. Ok, Sí. muy bien. Ok, gracias por la respuesta. Continuamos con el segundo. Nada más para hacer mención de lo siguiente. Número 1, nos quedan 3 minutos. Deben de entender el género, es caballero, dama, clase social, una edad aproximada, ¿no? Si no viene en el texto, ustedes van a tratar de exponer cómo qué edad tenía esa persona y las variedades del uso de la lengua, ¿no? Así como el registro y estilo, lo que ustedes logren apreciar. ¿Quién es la siguiente persona que desee continuar? Levante su mano, por favor. Adelante, Yuri. Es la misma pregunta, ¿verdad?
Es la la misma número pregunta 1. también. Exacto, Ok. exacto. Bueno, en esta parte yo puedo visualizar de que la persona pues se refiere a un género masculino, pues desde un nivel social alto, su forma de hablar es una forma más culta y pues así como él está hablando, se supone de que su nivel socioeconómico pues es igual, es elevado por la forma en donde quiere ir a estudiar. Eso es lo que yo puedo visualizar en Muchas esa. gracias por tu aportación, muy acertada. Por último, Stephanie. Sí, claro, como podemos observar aquí directamente en el texto se refiere a una persona de 50 años, ¿no? Prácticamente estamos hablando de la edad, ¿no? La clase social tendría que ser alta, ya que para viajar o realizar un viaje o estudios o doctorado en Alemania requiere recursos económicos. El género es masculino, en este caso Isaac. Variedades de uso de la lengua, podemos observar que tiene elocuencia y se puede observar que es culto y variedad estándar social y regional. Se ubica externamente a Alemania. No refiere específicamente de dónde, pero está externamente a Alemania. Muchas gracias por tu participación. Continúo con la pregunta número 2 hasta donde alcancemos. Recuerden que ya estamos casi en la última sección, en la recta final. Alcanzaré a leer el ejemplo. Si en caso se corta, bueno, vamos a cortarlo porque el tiempo apremia y nos vamos a quedar a medias. Voy a detener la grabación y volvemos a grabar. Pausa. Muy bien. Voy a detenerla a compartir y me voy a salir. Quiero entender que el video se va a grabar en automático. Ya hice la pausa. Así que vamos a volver a entrar. Voy a mandarles el link. Permítame. Ok. Voy a cerrar aquí porque se va a cerrar la sesión solita de todas formas.